Cada temporada que transcurre, Aaron Judge consolida su posición no solo como una figura central en el béisbol moderno, sino como uno de los personajes más trascendentales que jamás haya vestido el legendario uniforme de rayas de los New York Yankees. Mientras el polvo se asienta sobre la reciente revelación de la lista de los 100 mejores jugadores de la MLB, la disputa sobre la verdadera grandeza se reaviva con una intensidad que solo se compara con las brasas ardientes de un clásico de octubre. Y en el ojo de este huracán dialéctico, encontramos una vez más el eterno duelo que define esta era, el poder inigualable de Judge frente al fenómeno bidireccional, Shohei Ohtani. Judge, ya un faro en este deporte, continuó grabando su nombre en la historia al asegurar su tercer premio al jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2025. Este hito no es solo una adición a su vitrina, sino un escalón que lo coloca firmemente en el panteón de los jugadores de élite, desafiando incluso a los fantasmas de las leyendas que recorren el Yankee Stadium. Con la acumulación de títulos y elogios, el debate sobre la posición final de Judge entre las leyendas de los Yankees se ha vuelto más vibrante que nunca. ¿Dónde se sienta realmente? ¿Está a la altura de DiMaggio? ¿De Mantle? ¿O acaso merece un lugar aún más elevado? ¿Uno que históricamente ha estado reservado para el Bambino? La conversación se intensificó aún más recientemente, impulsada por las audaces declaraciones del analista de MLB.com y ex gerente general de los New York Mets, Steve Phillips. Phillips no se anduvo con rodeos. Lanzó una afirmación que resonó como un trueno sobre el Bronx. Aaron Judge, al finalizar su carrera, será el jugador más grande en la historia de los New York Yankees. Una declaración que en el contexto de una franquicia que cuenta con Babe Ruth, Lou Gehrig y Mickey Mantle, bordea lo herético. Pero Phillips, en lugar de depender únicamente de los hitos tradicionales o las estadísticas de carreras, fundamentó su argumento en la fuerza de la competencia, en la evolución implacable del juego. La pregunta fundamental que flotaba en el aire y que Phillips se dispuso a responder era: ¿puede Aaron Judge ser mejor que Babe Ruth y Roger Maris? Shedar. Al comparar a Judge con las dos figuras más veneradas en la historia ofensiva del equipo, Phillips destacó las diferencias abismales en que jugaron y los desafíos que cada uno enfrentó. Shedar. Su análisis se centra en la cantidad y calidad de los lanzadores. Un vistazo a los números revela un cambio tectónico en la dinámica del juego. Babe Ruth tuvo temporadas increíbles. Bateó 714 jonrones. Recordemos que conectó 60 jonrones en 1927. Durante esa temporada, en 1544 juegos, se enfrentó a 64 lanzadores diferentes, explicó Phillips, subrayando la escasez de talento profundo en el cuerpo de picheo de esa época. El contraste se hace más nítido al avanzar en el tiempo. Cuando Roger Maris bateó 61 jonrones en 1961, el cuerpo de lanzadores había evolucionado. Maris se enfrentó a 101 lanzadores distintos esa temporada. Una diferencia considerable, demostrando que el juego ya demandaba más variedad y rotación. Continuó el analista. Pero para Phillips, la verdad del argumento reside en la era moderna, en la que Judge ha forjado su leyenda. Miren la situación actual. Cuando Aaron Judge conectó 62 jonrones, rompiendo el récord de la Liga Americana en 2022, se enfrentó a 256 lanzadores diferentes durante esa sola temporada, sentenció Phillips. Esa cifra no es solo una estadística, es el testimonio de un crisol de competencia nunca antes visto. La diferencia es cualitativa y cuantitativa. Todos esos lanzadores hoy están tirando la bola a 98 o 99 millas por hora. Ellos no hacían eso en aquel entonces, enfatizó.
La profundidad del bullpen de un equipo actual es lo que marca la diferencia. Ruth y Maris se enfrentaban a un abridor y luego, quizás, a uno o dos relevistas fatigados. Judge se enfrenta a especialistas de picheo, a relevistas que solo tiran una entrada a máxima velocidad, noche tras noche. La evolución en la profundidad y la velocidad del picheo ha alterado fundamentalmente la forma en que se deben evaluar las actuaciones ofensivas. Phillips argumenta que el contexto es esencial al comparar estrellas de diferentes generaciones. Los bateadores modernos se enfrentan a equipos de lanzadores hiperespecializados, a velocidades de lanzamiento incesantes y a ajustes continuos dentro de los propios partidos. Estas condiciones de juego están a años luz de las que prevalecían en épocas anteriores. El argumento de Phillips incluso se adentró en una zona históricamente sensible al señalar las limitaciones geográficas y raciales del béisbol en la época de Ruth. Incluso Babe Ruth, en su época, no tuvo que enfrentarse a los mejores lanzadores de las ligas negras. Sus estadísticas fueron infladas por ese hecho, debido a la segregación en el deporte, añadió Phillips. La integración del talento, si bien necesaria para el deporte y la sociedad, elevó exponencialmente el nivel de dificultad en las décadas posteriores. Se los digo, Aaron Judge pasará a la historia como el jugador más grande en la historia de los New York Yankees, aseveró Phillips con convicción. Históricamente, Ruth revolucionó el deporte al inaugurar la era del bateo de poder en la era de la bola viva de la década de 1920, llegando a conectar más jonrones que equipos enteros. Maris luego superó el récord de jonrones en una temporada de Ruth en 1961, una marca que se mantuvo durante décadas hasta que Judge rompió el récord de la franquicia en 2022. Pero más allá de los jonrones, las métricas avanzadas consolidan aún más el argumento a favor de Judge. Según Phillips, Judge ya se ha establecido como el mejor bateador diestro que el deporte ha visto. Al considerar su rendimiento a lo largo de 4 años en la historia de la MLB, Judge se ubica en tercer lugar en general en términos de producción ofensiva de élite, solo detrás de Barry Bonds y Babe Ruth, ambos bateadores zurdos. Miren lo que ha hecho Aaron Judge. Puede ser considerado el mejor bateador de mano derecha que jamás haya jugado a este deporte. Creo que eso es indiscutible, afirmó Phillips. Ahora, volviendo al punto de partida, ¿dónde encaja Shohei Ohtani en este debate sobre la excelencia contemporánea? Ohtani, el fenómeno que rompe moldes al dominar tanto desde el montículo como en el plato, es el único jugador que puede desviar la atención de la grandeza histórica de Judge. Cheddar representa la cima de la excelencia en la tradición, el poder puro refinado por la precisión moderna. Ohtani representa el futuro, la anomalía que desafía la lógica de lo que un solo atleta puede lograr. Si bien Ohtani está forjando su propio legado inigualable como un jugador de dos vías, la grandeza de Judge se mide en el contexto de Babe Ruth. Ohtani no tiene un paralelo exacto. Judge sí, y está superando a su antecesor en las condiciones más exigentes. Este contraste es clave. Para que Judge sea coronado el más grande de los Yankees, debe superar una barra establecida hace un siglo. Para que Ohtani sea coronado el más grande de esta generación, solo necesita seguir siendo él mismo. Las estadísticas y los logros de Judge en 2025 sirven como el martillo que golpea el yunque de la historia, forjando un legado que es innegablemente superior dada la era. Si Judge mantiene su ritmo actual y continúa acumulando premios y números con la misma ferocidad, el diálogo pronto pasará de si merece estar entre los más grandes de los Yankees a si alguien realmente podrá superarlo. El juicio, como siempre, lo dará el tiempo, pero la evidencia estadística presentada por Phillips sugiere que la era moderna, con su velocidad y profundidad abrumadora,
ha producido un gigante que supera incluso a los mitos fundacionales del deporte. Aaron Judge, el coloso del presente, reclama su corona en la historia de la franquicia más laureada del béisbol, incluso por encima de El Sultán del Batazo. Su grandeza no es solo medida por el jonrón, sino por la dificultad de conectarlo. Y esa dificultad, en 2026, es incomparable.